Señor, ¿verdad? Pues yo tengo algo que decirles. Solo necesito dos cosas: sus oídos y su fe. ¿Cuántos tienen oídos? Que levanten la mano. Amén. ¿Y fe? ¿Cuántos tienen fe? Amén. Gloria al Señor. Hoy voy a comenzar con preguntas, no sé por qué. ¿A cuántos de aquí su Dios les crea conflictos? ¿A cuántos? ¿A ninguno? Que si el Dios al que sirves no te crea conflictos, perdóname, no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia genera conflictos. Porque tenemos un Dios que sobrepasa nuestra capacidad de razonamiento. Gloria al Señor. Y yo quisiera hablarles de un pasaje donde genera conflicto, donde hay cosas que no se entienden. Es el pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 15, versículo 21, la mujer sirofenicia. Si hubiésemos estado nosotros allí, en aquella situación, hubiésemos visto toda la escena, hubiésemos aplaudido a la mujer y a Jesús le hubiésemos mirado de refilón así. ¿Por qué actúas así? ¿Por qué obras de esa manera tan... No sé, es hasta... Lo voy a decir, es hasta cruel. Porque yo lo voy a citar así a vuelo de pájaro, porque la palabra del Señor dice que Jesús se retiró a un lugar que no era tierra judía, quería descansar. Eran sus años de popularidad y ya a Jesús le costaba mucho estar solo, y se retiró a una región que no era judía para ver si podía descansar. Pero allí apareció una madre desesperada que viene a clamar por su hija, una mujer sirofenicia, es decir, no era judía, era descendiente de los cananeos. Y aquella mujer que viene con tanto desespero delante de Jesús, le clama, le reconoce como el Mesías, Jesús, hijo de David, le reconoce, le pide por favor que libere a su hija de un poseimiento. Viene con mucho desespero. Y la palabra del Señor dice que Jesús guardó silencio. Pero este silencio no la detiene, sino que se acerca todavía más. Y cuando se está acercando más, intervienen los discípulos y le dicen: despídela, despídela. Pero esta mujer insiste todavía más. Entonces Jesús le responde: no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero esta mujer no se frena, todavía se acerca más y clama más. El remate final Jesús termina diciendo: no está bien echar el pan de los hijos sobre los perrillos. Y aquella mujer responde: sí, pero aún los perrillos se sacian de las migajas que caen de la mesa. Jesús clama y dice: oh mujer, grande es tu fe, conforme has pedido así será hecho por tu fe. Este es el pasaje. Pero si uno analiza a primera vista, la primera entrada que vemos es que viene una madre desesperada ante Jesús, que es Dios, misericordioso, bondadoso, lleno de paciencia, la gracia hecho carne. Y de repente, en medio de esta situación, Jesús lo que hace es guardar silencio y no responde palabra. No sé si alguna vez te ha pasado eso, que has ido delante del Señor con un clamor y lo que has recibido ha sido el silencio de Dios. El silencio de Dios puede ser a veces muy traumático, muy doloroso, muy incomprensible.
cuando Dios guarda silencio. Porque en muchas ocasiones Dios ha guardado silencio, en muchas ocasiones. En una ocasión se le ocurrió guardar silencio y se pasó 400 años sin hablar. Cuando Dios decide guardar silencio, pues es muy difícil a veces digerir el silencio de Dios. Fijaros que esta mujer dice que vino y se postó a sus pies, dice, y que rogaba, y el Señor no responde. No, qué difícil es esto. Porque a veces hay clamores tan intensos que dicen, en este clamor se tiene que volver. En este clamor me tiene que responder, porque invertimos tanto en ese clamor que dices, Dios tiene que responder, y Dios no responde. Aquella mujer, cuando Jesús está en la casa de Simón el fariseo, se tira a sus pies y con las lágrimas de aquella mujer golpean en los pies de Cristo. Yo pienso que esa mujer dirá, cuando mis lágrimas, cuando los pies de Jesús noten mis lágrimas, se volverán, porque ¿quién no se vuelve ante unas lágrimas que caen a tus pies? ¿Quién no se vuelve? O Jesús no se vuelve. Fijaros que en esta ocasión, Hebreos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en este último tiempo nos ha hablado por el Hijo. Quiere decirse que la manera en la que Dios ha hablado con más fuerza es por medio de Cristo. La mayor revelación de toda la historia, cuando más ha hablado Dios, y de forma más clara, y de forma más definitiva, ha sido con Jesús, con el Verbo encarnado. De hecho, se llama el Verbo de Dios. Es paradójico que el Verbo guarda silencio. El que más puede decir se calla. El que más tendría que decir se calla. El que más sabe de tu dolor no dice nada. El que más sabe de tus lágrimas guarda silencio. Porque que guarde los silencios los hombres no pasa nada. Pero que guarde silencio Dios. En muchas ocasiones Jesús guardaba silencio. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué callaba Jesús? ¿Por qué callaba? En una ocasión Jesús guarda silencio. Incluso ese silencio es profetizado. El Sanedrín empieza a acusarle. Y Pilatos, que está delante de él, dice, pero ¿cómo es que no dices nada? ¿No ves que te están acusando? Y mira lo que están diciendo, defiéndete, di algo. Dice el texto, y Jesús guardaba silencio. Y añade el texto, y Pilatos se maravillaba. El Verbo guardando silencio maravilla. Porque hay silencios que maravillan. ¿En cuántas ocasiones te has arrepentido de decir cosas en el ardor de una ira de las que luego te has arrepentido? ¿Cuántas oportunidades te ha dado la vida para guardar silencio y maravillar, pero le estropeaste hablando? Porque hay silencios que maravillan. Que Dios nos ayude y nos enseñe la sabiduría de saber guardar silencio para no tener que romper nuestro testimonio. ¿Y por qué guarda silencio Jesús en esta ocasión? ¿Por qué guarda silencio? ¿Por qué te callas y te están acusando? ¿Por qué? Os lo dice Sofonías 3:17. Dice él, callará de amor. Qué hermoso. Callará de amor. Significa literalmente, pisoteará nuestros pecados y nos cubrirá con su amor. Jesús tiene que guardar silencios más. Su silencio está profetizado. La profecía que se utiliza para hablar es utilizada para profetizar el silencio del Verbo. Jesús calla porque si Él habla, si Él se defiende en ese momento, ninguno de los que estamos aquí estaríamos aquí. Está en la cruz, traspasado de pies y manos, y un malhechor le injuria. Si eres tú, baja de ahí, defiéndete, habla y bájalos de aquí. Pero Jesús guarda silencio. Reúnan estas cosas en el Cristo crucificado. Es inocente, es omnipotente y está crucificado. Son demasiadas cosas. Si fuese yo, que soy omnipotente
inocente y me tienen crucificado, yo me bajo. Pero Él es inocente, omnipotente, puede bajarse, pero guarda silencio y se queda en la cruz. Porque si Él habla y se defiende, hubiese hecho pavesas al mundo que le rodeaba y usted y yo no estaríamos aquí. La redención en ese momento exigía silencio. ¿Sabes que en muchas ocasiones la inocencia te hace pecar? Y siendo inocente terminas siendo culpable por lo mal que te defiendes, que te bajas de la cruz. Jesús decidió guardar silencio y quedarse en la cruz. Escúchame, ninguna defensa justifica que te bajes de la cruz. Ninguna. Hay ocasiones en que hay que guardar silencio por amor. Porque si lo que vas a decir va a estropear o va a romper tu testimonio, mejor es que guardes. Vale más tu testimonio que tu defensa. En esta ocasión Jesús guarda silencio por amor. Pero hay otras ocasiones en que Jesús guardó silencio. Y también guardó silencio delante de Herodes. Pilato lo manda donde Herodes, y ese Herodes lo tiene delante. Este Herodes es el mismo que le ha cortado la cabeza a Juan el Bautista, el mismo. Aquel Juan el Bautista que le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, no te lo dice nadie, pero te lo digo yo. Juan el Bautista, el que endereza caminos. Y le incordia tanto que le está molestando. Y no se atreve a matarlo, pero lo encarcela. Así hacemos nosotros muchas veces con la conciencia. La conciencia que viene a enderezar caminos y nos dice lo que no se atreve a decirnos nadie. No queremos cortar de ahí, pero la censuramos. La guardamos para que deje de incordiarnos. Finalmente le corta la cabeza. Y ahora ese que le ha cortado la cabeza tiene a Jesús delante. ¿Y qué desfachatez? Le dice: haz milagros, haz señales. ¿Qué desfachatez, eh? Le cortas la cabeza al Bautista y ahora le pides milagros a Jesús. ¿Sabes qué dice el texto? Y Jesús guardó silencio. No le habló. Porque si la conciencia no puede corregirte, los milagros no van a entretenerte. No me duele vivir como viva. Soy deshonesto en mi vida. Si tengo que ofender a Dios, ofendo. Pero luego vengo aquí, levanto mis manos: Señor, haz milagros y señales. Conciencias muertas que piden milagros. Escúchame, si no eres capaz de serle fiel a Dios, no tienes derecho a venir aquí y pedirle que Dios haga milagros y señales. Para aquellos que no respetan a Dios en su casa, no tienen derecho a pedir que el cielo se abra. A veces Jesús guarda silencio por un pecado que no quiere arrepentirse. Si un creyente persiste en un hábito y en un desorden, es muy factible que Dios te discipline con silencio. Cuando un creyente está en desorden y está en un hábito desordenado y hacemos cosas que no están bien, para eso está la palabra, para corregirte, para exhortarte. Pero si persistimos en ese desorden y a pesar de recibir la palabra no rectificamos, es muy factible que Dios te discipline con silencio. Y escúchame bien: para el creyente de verdad, para el nacido de nuevo, para el hijo, es más castigo el silencio de Dios que su exhortación. Es más castigo. Porque escúchame bien: mientras Dios te está exhortando, mientras Dios te está corrigiendo, hay comunión. Vienes al culto, te confronta la palabra, te habla, recibes la palabra y Dios te está hablando. Te vas herido para tu casa, pero sabes que ves que Dios te está hablando. Hay comunión. Aunque luego hagas lo que te dé la gana. Pero has visto que Dios hay un interés, ves el interés de Dios. Pero cuando no rectificas, Dios pasa de nivel y te guarda silencio. Porque en el silencio hay una connotación de lejanía. No te corriges hablándote, te voy a intentar corregir alejándome de ti. Hay una connotación de ausencia. Y esto es más castigo. El silencio que a veces nos quieren corregir, porque para un creyente
El silencio de Dios deberían ser tambores en nuestros oídos. Si Dios no te habla, tú tienes que preguntarte el por qué. ¿Por qué Dios guarda silencio? ¿Por qué Dios no habla? Una iglesia no puede acostumbrarse al silencio de Dios. Un cristiano, una cristiana tiene que preguntarse por qué Dios no te habla. El silencio ante la sirofenicia no es por ninguna de las dos cosas. Aquí es un clamor no correspondido y no se sabe el por qué. Este es otro silencio. Cuando no sabemos por qué Dios guarda silencio. ¿Por qué? Porque el silencio que le guarda la sirofenicia es más dificultoso. Esta mujer no sabe por qué le guarda silencio. ¿Por qué guarda silencio? Fijaros bien una cosa, que no se me pasa. Cuando Dios decide guardar silencio, llegas a sentirte desamparado. En el creyente hay un abatimiento interno de por qué Dios me guarda silencio. Si eso no sucede, uno tiene que examinarse. Porque no es normal que la vida de un cristiano, de un creyente, de una creyente, haya ausencia de Dios, haya silencio de Dios y no pase nada. Eso hay que examinarlo. Pero cuando uno siente ese vacío, se siente como desamparado. Le pasó a Jesús, Jesús está en la cruz y dice: ¿por qué me has desamparado? Desamparado significa que no le evitó de los clavos, no le evitó de la cruz, no le evitó de las injurias. En eso consiste el desamparo. Y ahora, pregunto, ¿es que acaso Jesús no lo sabía? ¿No sabía por cuál era la causa del desamparo? Sí que lo sabía. Pero la experiencia le abrumó. Por conocimiento sabía que tenía que ser desamparado, pero la experiencia le abrumó. Porque hay momentos en que el intelecto y el conocimiento queda desbordado por la experiencia. Porque hay cosas que tú sabes por conocimiento, pero en tu vida experimental estás viviendo otra cosa. Te lo voy a decir de otra manera. Tú sabes por conocimiento que Dios es misericordioso, ¿sí o no? Tú sabes por conocimiento que Dios te ama, ¿sí o no? Pero hay ocasiones en que sientes a Dios muy lejos y que Dios está ausente. ¿Por qué? Tú tienes un conocimiento, pero la experiencia ha traspasado las barreras del conocimiento. Pero si yo sé que Dios me ama, conozco que Dios me ama, pero sin embargo sientes como que Dios no te ama. ¿Cuántas veces te pasa? Crees una cosa, pero sientes otra. ¿Saben por qué en muchas ocasiones Dios nos guarda silencio? Por disciplinar un conflicto que sucede mucho en cada uno de nosotros. Son los conflictos que saltan entre lo que sentimos y lo que creemos. El conflicto entre el sentimiento y la fe. Porque generalmente nos guiamos más por lo que sentimos que por lo que creemos. Y eso necesita ser disciplinado. Te mueve más lo que sientes que lo que crees. Y ese conflicto entre el sentimiento y la fe necesita ser tratado por Dios. Por eso a veces Dios te guarda silencio. ¿Qué estás esperando? ¿La palabra del profeta? ¿Eso estás esperando? ¿Estás esperando que venga un profeta que te ponga las manos, que tire al suelo y que cuando te levantes vas a tener una capa roja que vas a volar? Pues Dios decide guardar el silencio y no te va a dar nada de eso. Te va a dejar sin sentir. ¿Qué daño nos está haciendo esto del sentir? Hay personas que dejan de venir al culto porque se pasan unos días que no sienten. Te dirige tanto lo que sientes que depende del día como te levantes. Y el culto depende de lo que sientes. Y si por cualquier cosa hoy estás de bajón, pues no has sentido a Dios y te vas para casa diciendo: hoy ha sido el culto un poco aburrido, porque no has sentido. Pero ¿y la fe en qué lugar queda? ¿Y lo que Dios te ha dicho en qué lugar queda? ¿Y lo que Dios te ha prometido en qué lugar queda? Y su santa palabra que te lo han repetido 20.000 veces en qué lugar queda. Pero no, vale más lo que sientes que lo que te han predicado.
sucede? Que cuando uno siente que Dios le guarda silencio, porque está disciplinando algo, cuando siente que hay una lejanía de Dios, comienza un conflicto interno dentro de ti. Estamos haciendo un diagnóstico de lo que muchas veces nos sucede. ¿Sabes qué sucede? Que se engendra un remordimiento de culpa, porque vamos a ver, Dios no me ama. Y hay una ausencia y un alejamiento de Dios. No entiendo el porqué. Ya está, algo estoy haciendo mal. Y se empiezan a engendrar sentimientos de culpa. Sentimientos de culpabilidad. Algo estás haciendo mal, que no lo tienes identificado, pero seguro que es algo que yo he hecho. A lo mejor es algo que yo hice antaño, pastor. Aquello que hice, que como no he pedido perdón todavía, pues seguro que Dios me está disciplinando por eso. A lo mejor es por aquello que hice en aquel día. Y empiezan a generarse sentimientos de culpa, remordimientos y complejos espirituales. Porque empiezas a preguntarte por qué estoy así. Complejos espirituales que te hacen tomarte el evangelio en un segundo plano, sin compromiso. Porque crees que hay un conflicto entre tú y Dios, que ves que Dios está lejos de ti. Porque hay un conflicto, algo estoy haciendo mal porque Dios está muy lejos de mí. Mirad lo que le pasó a la viuda de Sarepta, aquella mujer que va al profeta donde él y hace el milagro del aceite y hace el milagro y de repente su niño muere. Y fijaros lo que dice esta mujer: ¿qué tengo que ver contigo, varón de Dios? Mirad, escuchad esto. ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades? No lo dijo en ningún momento esta mujer, ¿eh? Mientras supo aceite, mientras supo de todo, no dijo nada. Perdió el niño y dice: ¿a qué has venido? A recordarme mis pecados del pasado. Lo tenía dentro, estaba dentro, pero no lo sacó afuera hasta que tuvo ese conflicto, porque hay muchas cosas que están escondidas dentro, que no nos atrevemos a decir en voz alta. Conflictos directamente con Dios que no te atreves a expresar. Heridas guardadas directamente contra Dios. Y están tan guardadas que no salen a la luz. Fijaros si esta mujer lo tenía guardado. Era un conflicto interno, porque ella estaba en una situación muy grave. ¿Sabéis qué pensaba? Yo estoy así porque he hecho algo malo en el pasado y Dios me está castigando. Esto pensaba esta mujer, pero no lo dijo en voz alta. ¿Habéis visto que la situación de esta mujer era muy grave? Era muy grave. Tenía un niño que, agonizando, muerto de hambre, había salido a las puertas a coger 2 leños y había dicho: mi último intento y después me dejo morir. La situación es muy grave, ¿sí o no? Es muy grave. Y de repente aparece un desconocido y le dice: dame un vaso de agua. Me sorprende que no se lo niega. Hermanos, ¿no creéis que la situación hubiese sido suficiente para negarle un vaso de agua a cualquiera? Cuando yo estoy en una situación tan crítica, que nadie venga a pedirme nada, porque estoy en una situación tan crítica. Pero ¿sabéis por qué le dio el vaso de agua? ¿Sabéis por qué? Porque si le niega el vaso de agua tiene que dar explicaciones. Tú tienes que explicar por qué no das el vaso de agua. Y antes de dar explicaciones, prefiero dar un vaso de agua y así este conflicto se queda escondido. Cumpliendo con los mínimos, con tal de no dar explicaciones por qué estoy como estoy. Cumpliendo con los mínimos del sistema. Tengo que venir todos los días al culto porque si no el pastor me va a preguntar por qué falto. Y antes de decirle la realidad de por qué estoy faltando, mejor vengo al culto, cumplo con los mínimos, con tal de no dar explicaciones. Porque hay conflictos que guardas en tu corazón que no quieres decir. No los quieres contar. En todo el proceso esta mujer no ha dicho nada. Da el vaso y da la torta agonizando, pero cuando pierde el niño se descubre lo que tenían en el sótano. Has venido a recordar mis pecados con una conciencia herida contra Dios. Pero ¿sabéis? Su respuesta revelaba ese conflicto interno, un sentimiento de culpa por sus pecados del pasado. Por eso estás pensando tú que Dios no te habla. Por eso hay una ausencia de Dios que no sabes explicar y la llevas arrastrando durante mucho tiempo. No sientes a Dios en tu casa. Sientes que Dios no te ama, que no le interesas a Dios.
Hay un conflicto ahí arrastrando, un complejo espiritual, que lo tienes ahí guardado y no lo quieres confesar porque es un conflicto en las profundidades del ser. Dios es indiferente y tú te sientes indigno. ¿Sabes por qué piensas así? Préstame atención. ¿Sabes por qué piensas así? ¿Por qué piensas que Dios no te habla? ¿Y por qué piensas que se generan esos sentimientos de que Dios no te ama, de que no le interesas a Dios? Creyendo que es porque tú no cumples las expectativas del Evangelio, porque no cumples con lo que está establecido, y como no cumples con lo que está establecido, sientes que Dios está alejado. ¿Sabes por qué piensas así? No te enfades conmigo, ¿vale? ¿Me prometes que no te vas a enfadar conmigo? ¿Sabes por qué piensas así? Porque se cree el ladrón que todos son de su misma condición. Es que tú pagas así. Tú pagarías así. Dentro de cada uno de nosotros hay un Jonás escondido que vive bajo la norma que el que la hace, que la pague. ¿Claro? Es que tú, si fueses Dios, obrarías así. Ese que ha hecho mal, lejos. Ese no cumple las expectativas, lejos. Aquel que no está en línea, apartado. Aquel que lo hace mal, fuera. Que tú pagas así. Tú respondes así. Tienes la suerte de que Dios no es como tú. ¡Aleluya! Porque tú pagas así en tu conciencia, aunque no lo creamos. Muchos de nosotros, aunque cantamos a la gracia, vivimos en la ley. Todavía tenemos eso ahí. En lo más profundo de nosotros está la ley de la siembra negativa. Y te lo aplicas, te autocastigas, y hay un sentimiento de culpa que te tiene viviendo el Evangelio en un segundo plano. Como que a veces esto no va contigo. No llegas a formarte, a sentirte parte de la iglesia. No terminas por sentirte realmente amado por Dios. No terminas de sentirte parte de la casa. Siempre hay algo dentro que te estorba. Porque hay algo ahí que te dices que tú no llegas, que tú no cumples, que tú no vales, que tú no sirves, que el Evangelio es para otros. A ti que estás sentado aquí atrás de todo. Pero fijaros bien, en Juan capítulo 8 le trae a Jesús una mujer. Y dice, esta mujer ha pecado. Y la rodea. Y el plan era perfecto, El plan era una genialidad. Porque los judíos no venían vacíos. No solo habían cogido piedras, venían con dos leyes. La ley de Moisés y la ley de Roma. Y rodearon a la mujer y rodearon a Jesús con estas dos leyes. Y dijeron, a esta mujer la ley dice que hay que apedrearla. Jesús, ¿tú qué dices? Jesús se va y se pone a escribir sobre la arena. Mirad, hermanos, la estrategia era perfecta. Porque los judíos no podían apedrear a nadie. Si Jesús dice, sí, hay que apedrearla, ¿sabes qué hubiesen hecho los judíos? Habían ido corriendo donde Roma y dice, Pilato, que Jesús se está saltando la ley de Roma y ha obligado a la gente a quemar a una persona. A ver, vamos a poner un mujer. Si por el contrario Jesús dice, no la apedreéis. Si hubiese dirigido al pueblo, ¿veis? Vuestro Mesías se salta la ley de Moisés, ¿no lo ves? Lo tenían pillado. Si Jesús se decanta por la ley de Moisés, le echan encima la ley de Roma. Si Jesús se decanta por la ley de Roma, le echan encima la ley de Moisés. Está cerrado. De esta no sale. Pero Jesús se agacha y empieza a escribir sobre la ley. El que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Y todos se marcharon acusados por su propia conciencia, sin poder qué decir. ¿Sabes qué hizo Jesús? Ellos le encerraron entre la ley política y entre la ley religiosa. Pero Jesús les planteó una ley por encima de la política y por encima de la religiosa. La ley de la gracia, que es capaz de perdonar lo que la ley de Roma condena y lo que la ley de religiosa se restaura. La ley de la gracia, que perdona lo que no puede perdonar nadie. Que salva a todos aquellos que el mundo condena. Que saca del estercolero a lo que el mundo dice que es una inmundicia. Al más sucio, al más perdido, la ley de la gracia lo toma, lo coge, lo limpia.
Porque la gracia es escandalosa. Te escandalizas contigo mismo. Dice Isaías: no apagará la caña cascada, ni quebrará, no apagará el pábilo que humeare, ni apagará la caña cascada. ¿Están ustedes aquí conmigo? Voy a citar otra vez el texto, presten atención. Dice el libro de Isaías: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Yo me preguntaba qué significaba ese texto. Dios dice que eso Él no lo hará. Él no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. ¿Sabes por qué dice eso? Porque los pastores sí que lo hacían. Cuando una caña estaba medio cascada, los pastores terminaban por romperla, ya no tenía restauración. Cuando un fuego estaba a punto de apagarse, los pastores no trataban de entenderlo, cogían y lo pisoteaban y lo apagaban. Dios dice: yo no haré eso, porque tú, Israel, eres una caña cascada y un pábilo que humeare. Eres un pueblo que cualquier otro ya te había machacado. Otro Dios ya te había aniquilado. Otro Dios ya te había arrojado de su presencia. Pero yo no hago eso. Yo no voy a destruirte. Otro te hubiese tirado, yo te recojo. Otro te hubiese desahuciado, yo te sano. Yo no desecho lo que todo el mundo desecharía. Dios es capaz de recogerte aunque tú mismo te estés tirando. Hay gente que viene con la conciencia destrozada, pastor. Hay gente que viene del mundo con la conciencia destrozada. Y lo que se ha creado en el alma y en la conciencia es tan fuerte que cuando se ven delante de la presencia del Señor se sienten tan indignos que a veces no se sienten ni con derecho de estar aquí. Pero tengo que decirte que no hay pecado que Dios no pueda limpiar. No hay pecado que deje en bancarrota la gracia. No hay vida destrozada que Dios no sea capaz de cogerla, tomarla y restaurarla. Volvemos a la mujer sirofenicia, porque el trato no ha terminado. Jesús la guarda silencio. Y ahora dice el texto: y los discípulos decían: despídela. Al silencio de Dios se le añaden los estorbos de los hombres. ¿Lo entiendes? Al silencio de Dios se le añade que los hombres comienzan a estorbar. Cuando los hombres estorban, cuando la religión se convierte en un tropiezo. Dios no me habla y la religión me estorba. Hay veces que los hombres estorban. Generalmente cuando Dios quiere hablar, utiliza hombres. Ustedes tienen pastores, tienen ministerios, siervos del Señor, y generalmente cuando Dios quiere hablar, utiliza hombres. Aunque sea todopoderoso, Jesús va a resucitar a Lázaro, y dice: quitar la piedra. Pero, Señor, pues si vas a resucitar a Lázaro, no, eso lo haces tú. Eso lo haces tú. Yo lo resucito, pero tú quitas la piedra. Dios utiliza hombres. Pero hay ocasiones en que lo que Dios tiene que decir es tan personal que no puede utilizar a ningún hombre. ¿Sabes por qué? Porque el filtro del hombre va a distorsionar el mensaje original que Dios quiere decir. Quiere hablar contigo y decirte Dios algo tan específico que tiene que decírtelo de espíritu a espíritu. Y no puede utilizar hombres. La Biblia dice en 1 Corintios: el espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. ¿Sabéis de qué está hablando aquí? ¿Cuáles son las profundidades del corazón de Dios? El verbo encarnado. De eso está hablando. Cuando María recibió el mensaje de que iba a engendrar el Mesías, no lo recibió de ningún hombre. Vino el mensaje directamente del cielo a través de un ángel. Juan el Bautista tenía que anunciar al verbo, al Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, y no lo recibió de ningún hombre. Dice: y aquel que me envió me dijo: sobre quien veas que desciende el Espíritu, ese es. ¿Quién te lo dijo? El Padre directamente. Cuando Dios tiene que decirte algo de las profundidades
de su corazón, no puede utilizar hombres, tiene que decírtelo a ti personalmente. Cosas específicas, profundas, íntimas y personales. Porque el mensaje que Dios quiere darte, a veces el filtro del hombre lo distorsiona. Llega Pablo a Jerusalén y llega un profeta llamado Agabo, le quita el cinto y le ata las manos y le dice: así van a hacer al dueño del cinto. Y todos salieron llorando, hasta Pablo, de tal manera que Pablo dice: pero ¿qué hacéis quebrantándome el corazón? Hasta Pablo, y todos están llorando. Pablo, no vayas. Pero dice Pablo: ¿por qué hacéis quebrantándome? Pero si es plan de Dios que yo vaya. ¿Es mentira lo que decía el profeta Agabo? No, es verdad, pero el filtro del hombre invadió el plan de Dios de autocompasión y se estaban oponiendo al plan de Dios. ¿Sabes que en muchas ocasiones lo que Dios quiere para ti lo estorba la propia autocompasión que te tienes? Tu propia autocompasión te soborna para que no hagas lo que Dios te mandó que hagas. Nos tenemos demasiada pena y rechazamos la cruz porque es muy dolorosa. La autocompasión es enemiga de la abnegación. Y cuando vas camino del Calvario, te persiguen las plañideras llorándote. Y tú lo consientes, que te lloren las plañideras. No recordamos que el propio Jesús se volvió y le dijo: no lloréis por mí. Porque cuando Jesús iba al Calvario, más que a morir, iba a matar. Es más, iba a matar muriendo. Por eso, la vida de un creyente que está llena de abnegación, no lo camines como una víctima, ni lo camines como un perdedor. Dirección al Calvario, dirección a la abnegación, a la mortificación de la carne. Levanta la cabeza y no dejes que nadie te llore, porque tú no vas a morir, tú vas a matar. La abnegación es el crecimiento del creyente y la victoria de un creyente está en morir. Pero nos lloramos. ¿Sabes qué dijo finalmente Pablo? Apartaros de mí, porque el Espíritu ya me ha dicho que allá por donde yo vaya me van a perseguir las persecuciones y las cargas. Antes de que el profeta se lo dijera, ya se lo había dicho el Espíritu Santo. Cuando tú recibes directamente de Dios, ya no hay ninguna autocompasión que te frene. Los siervos míos, generalmente, nuestro filtro está endulzando demasiado el Evangelio. Por compasión a veces, por compasión, pero no podemos endulzar el Evangelio. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio de la cruz de Cristo con todos sus clavos. No somos quien de quitar ni uno. Tenemos que predicar el Evangelio de Cristo con todas sus espinas. El costado tiene que seguir abierto. La cruz tiene que seguir teñida de sangre. No podemos restarle el dolor y quitarle la exigencia. Porque en el momento que le quites un clavo y le quites la exigencia, le estás quitando la eficacia. Pero mucho me temo que estamos compartiendo la hiel y el vinagre y el anestésico que Jesús rechazó, ofreciendo cruces sin dolor, evangelio sin exigencia. Y escúchame, luego nos quejamos de que este evangelio no me levante, luego me quejo de que este evangelio no me sane. Escúchame, la gloria sigue estando en la cruz. Sin exigencia no hay eficacia. Pero está bien, Jesús va a responder por fin. Jesús va a romper el silencio. ¡Aleluya! Jesús va a hablar. ¿Queréis escucharle? Pues ahí va Jesús lo que va a decir: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Joder. Dios no responde, pero cuando lo hace, no responde lo que tú esperabas. Que tú esperabas que te iba a responder otra cosa. Es más, tenías la respuesta en tu mente. Cuando le hacemos una pregunta,
también va dirigida la respuesta. Le oramos al Señor y le pedimos, y ya con ello esperamos una respuesta conforme a lo que yo creo. Y cuando Dios responde, no responde a lo que tú has preguntado. Mirad, se ha dicho muchas veces, se ha dicho que Judas como que quería provocar la respuesta de Jesús, ¿no? Como que quería, no quiero poner la Biblia, se ha dicho, ciertos comentaristas bíblicos dicen que como que Judas quería provocar a Jesús para que él respondiera de una cierta manera. Tomando esta ilustración, Judas se defraudó, porque Jesús no respondió como él esperaba. Porque Judas esperaba que Jesús respondiera con un trono y respondió con una cruz. Y sabéis, Israel, toda su historia, estaba esperando al Mesías que respondiera como un caballo, con un caballo y con una espada desenvainada, y respondió en un pollino y en una cruz. Y una cruz nunca respondió a nada. Una cruz no responde a nada hasta que el Verbo suscitó a ella. Así sucede con el Evangelio. Vienes con una expectativa formada y luego no se da lo que tú esperabas. Te sientes decepcionado de Dios. ¿Te sientes decepcionado de Dios? ¿Crees que Dios debería haber hecho otras cosas? ¿Crees que Dios debería haber obrado de otra manera? No esperabas esa cruz. No la esperabas. La respuesta que Dios tiene, escúchame esto, la respuesta que Dios tiene a cualquier evento de tu vida es tan inesperada que no responde a ninguna de tus preguntas. ¿No te ha pasado que a veces parece que no nos entendemos con Dios? Tú le haces una pregunta y no recibes respuesta. Sin embargo, recibes cosas por las que nunca has preguntado. Te lo voy a explicar. Van los discípulos con Jesús, va Jesús, maldice la higuera se seca, pastor. Se seca, y van los discípulos, Jesús, la higuera se ha secado. Y va Jesús y le dice, muy bien, y cuando estéis orando, perdonad. ¿Qué tiene que ver? Pero si yo te pregunté, he dicho que la higuera se seca, y yo te digo que cuando estés orando, me perdones. Le han hecho una pregunta que no han recibido respuesta, pero han recibido una respuesta por la que no preguntaron. El Evangelio no responde a tus expectativas, no responde a lo que tú pensabas, no responde a lo que tú crees conveniente. El Evangelio no responde a lo que tú crees que necesitas, no. El Evangelio responde a un propósito eterno diseñado por la mente de Dios, en la que te ha incluido a ti. El Evangelio no responde a lo que tú venías a buscar, y por eso te sientes decepcionado. Pero Dios no ha fracasado. Dios sigue con su plan y su propósito. Lo que pasa es que a ti no te encaja en tu mente y en tu razón. Aquel paralítico que va con los 4 amigos, ¿a qué fue? ¿A qué fue? A que le sanara de su parálisis. Pero cuando le meten por el techo, se le queda mirando a Jesús y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero si yo no vengo a eso, si yo vengo que me sanes de mi parálisis, sí, pero tú no sabes lo que necesitas, yo sí. Porque tú no sabes lo que necesitas. Tú tienes una prioridad de necesidades que no están en la cuenta y en la lista de lo que Dios tiene para ti. Y encima, el perdón de pecados que has recibido no responde a nada de los amigos. Dice, por la fe de los 4 amigos. Es decir, su sanidad, el perdón de sus pecados responde a la fe de los amigos. Ya cuando le perdonan los pecados los fariseos que estaban alrededor comienzan a murmurar. Y dice Jesús, que murmuráis porque perdono pecados, pues ahora para que creáis, ahora levántate y márchate. Yo me imagino al paralítico con el lecho y rascándose la cabeza diciendo, vamos a ver, he venido para que me cure de mi parálisis, pero lo primero que hace es perdonarme los pecados, pero no por mí, sino por ellos. Y luego me levanta, no por ellos, ni por mí, sino por los enemigos. O sea, me perdona los pecados por los amigos y me levanta de mi parálisis por sus enemigos. Yo no entiendo nada. No pregunto nada, pero Dios le ha tratado exactamente como Él realmente necesitaba. Así nos sucede a cada uno de nosotros. Venimos delante de Dios con una lista de prioridades que nada tiene que ver
aquí, para no ser demasiado. Aquella mujer se acerca delante de él, de Jesús. No soy enviado sino las ovejas perdidas de Israel. No tienes la dignidad. No tienes la dignidad. No tienes derechos. No eres israelita, eres gentil. No tienes derechos. ¿Os parece cruel? Parece cruel. Pero no estaba siendo cruel. ¿Sabes qué estaba haciendo Jesús? Se la estaba presentando a la gracia. Porque es sin derechos, ¿eh? Porque esto es sin derechos. Porque cuando uno se pone delante de Dios exigiendo y creyendo que tiene derechos, estás cerrando la puerta de la gracia. Lo que Jesús estaba haciendo es, mira, tú vienes con una necesidad, como venimos todos, con necesidad, muy bien, pero te tengo que presentar la gracia. Y dijo, lo presentó, gracia te presento a la sin derechos te presento a la gracia. Y se daban dos veces. Porque esto es sin derechos. No somos merecedores ni tocar el borde del manto de Jesús. Lo que merecíamos por justicia era la condenación. Si Dios, cuando Adán cayó, hubiese dejado a toda la humanidad en su estado caído y lo hubiese juzgado, hubiese sido un acto de justicia y nadie podría haberle dicho nada. El tormento, la condenación y la caída es retributivo a la caída. Es pagar lo que uno merece. Sin embargo, la gracia es un don inmerecido. El dolor y el sufrimiento es retributivo. La gracia es un don inmerecido. Te lo digo de otra manera. Hemos hecho mucho, toda la humanidad, para sufrir. Hemos hecho mucho para acabar mal. Hemos hecho mucho para llorar. La caída y nuestros actos no cosechan más que lo que hemos sembrado. ¿Sabes para lo que no has hecho nada? No has hecho nada para el perdón de pecados. No has hecho nada para la vida eterna. No has hecho nada para el cuerpo glorificado. No has hecho nada para salvarte. No has hecho nada. Es más, en este plan eterno que Dios tiene contigo, lo único que tú has puesto, ¿sabes qué ha sido? Tus miserias y tus pecados. Él puso el cordero. Él puso la sangre. Él puso el sacrificio. No ha puesto todo. No has puesto nada. Recuérdalo, no tienes derecho. No tienes derecho a nada. Ahora, cuando esta mujer se acerca, recibe el golpe final. No está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. Aquella mujer pegó uno de los gritos heroicos más grandes de toda la Biblia. Un grito de fe. ¿Habéis visto? No tengo otra manera de ilustrarlo, hermanos. Cuando un bombero se va a meter a un edificio que está en llamas y hay como una que la niña se ha quedado dentro y este bombero tiene que ir a rescatarle, pero le dice a sus amigos, no vayas que te vas a que se caiga el edificio. Y aquel bombero se mete dentro. Y cuando está dentro va al edificio, se cae. Entonces comienza lleno de humo y se ha quedado dentro. Pero de repente el bombero héroe aparece entre las llamas con la niña en brazos y ha salido. ¡Wow! Todos aplaudiendo. No está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. Indigna. No tienes derecho. Hubiese unido a cualquiera se hubiese marchado, pero aquella mujer, entre tanto estorbo, entre tanta dificultad, entre tantas llamas, pega un grito y dice, sí, pero aún los perrillos se sacan de las migajas que caen de la mesa. ¿Sabéis qué hizo Jesús? Chifló. Verlo en la Biblia. Dice Jesús, ¡oh! Salió chiflando. Grande es su fe. Aquel grito ha quedado como uno de los gritos heroicos más grandes de la Biblia. ¿Sabéis que Jesús no estaba negándola nada? No le estaba negando nada. La estaba preparando para darle lo que había pedido. Primero se lo presentó a la gracia, sin derechos.
Y dijo la gracia: muy bien, yo quiero darle lo que pide, pero necesito fe. Dijo Jesús: no te preocupes, yo soy el autor de la fe. Tiene fe, pero está enterrada. Hay que desarrollar y desenterrar y confrontar esa fe para que tú puedas utilizarla. Todo el trato que Jesús invirtió en esta mujer, ese trato tan duro, no hizo sino que la fe de esta mujer se desenterrara para poder recibir lo que había venido a buscar. ¿Sabes por qué no recibes lo que estás pidiendo? Porque tu fe está enterrada. Una fe sin confrontación. Vivimos de una fe heredada, de una fe prestada, que no sufre confrontación. Tú no vas a saber hasta dónde puedes llegar hasta que no te enfrentes a un desafío. Y tenemos fe para estar una hora aquí sentado en el culto. Una fe acomodada. Y esa fe que está enterrada necesita ser zarandeada. Necesita ser provocada. Y todo el silencio que Dios te está guardando, y todo el trato que Dios te está invirtiendo, lo único que está haciendo es invertir en ti para desenterrar lo que Dios ha sembrado. Porque lo que Dios ha sembrado en ti está en ciernes y necesita el sol de agosto para que madure. Por eso Dios te trata como te está tratando. ¿Sabéis que cómo venía esa mujer? A que su hija fuese liberada de un demonio. ¿Qué ha pasado en el pasaje cuando los discípulos han intentado liberar a un poseído, a un niño? Y dice su padre: Jesús, hemos intentado liberarlo y no hemos podido. ¿Por qué? Dice Jesús: porque este género no sale sino con oración y ayuno. Es decir, este caso necesita un grado de fe más alto. La mujer venía igual. Necesitaba un grado de fe que todavía no tenía desarrollado. Todo el trato que Dios la sometió fue para desencarnar la fe que tenía escondida. Dios quiere restaurarte. Dios quiere que te sientas parte del plan. Dios quiere restaurar tu vida. Eso que estás pidiendo no es que Dios te lo esté negando, pero necesita fe. Escúchame, necesita Dios tu fe. Y está adormecida, es demasiado débil. Y esa fe necesita ser fortalecida para que recibas lo que te estás pidiendo. Así que en esta noche viene Dios a decirte: necesito que saques de dentro de ti la fe, que la pongas por obra, porque debemos una fe muy acomodada. A eso quiero decir que esta tarde necesitas desarrollar la fe que tienes dentro y ponerla por obra. El evangelio de hora de culto no se le puede pedir que luego te sale esa ira que tienes tan profunda. Necesitas desarrollar la fe que tienes dentro. Y es necesario que te lo creas. Que lo que Dios te está diciendo te lo creas. ¿Cómo? Poniendo por obra lo que Dios te está diciendo. Hay algo que Dios te está pidiendo en este tiempo y no se lo estás dando. Y hasta que no des ese paso, Dios no puede lograr el siguiente paso. Ha venido Dios a decirte: quiero darte lo que me estás pidiendo, pero necesito desenterrar tu fe. ¿Cuántos quieren este trato? ¿Lo quieres? ¿Aceptas el reto y el desafío que Dios te envía esta tarde? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y mira. Una fe débil que no mueve montañas. Una fe sin confrontación. Esa fe no te sirve para mantenerte en pie. Esa fe no sirve para arreglar tu patrimonio. Necesitas una fe madura. Necesitas una fe que se fortalezca. Búscalo de nuevo. Búscalo de nuevo. Porque es Dios el que te está llamando. Formas parte de este plan. Formas parte de este proyecto. Que te esté guardando silencio no significa que te haya rechazado. Formas parte de este proyecto. Sigue con tus ojos cerrados. Sigue con tus ojos cerrados. Disculpadme un minuto, por favor, un minuto solo. ¿Quieres ponerte en pie conmigo? Un minuto solo. He terminado. Pero me cuesta terminar sin pedirle al Espíritu Santo, que meta su mano dentro y zarandee nuestra fe. Pídeselo al Espíritu Santo. Levanta tu mano al cielo. Va a ser un segundo solamente. Levanta tu mano al cielo. Las manos levantadas que quieran recibir este removimiento de fe.
Esas manos levantadas que aceptan el desafío de crecer, el reto de experimentar lo que es una vida desarrollada en el Señor. Acepta el reto del Evangelio. Acéptalo. Te dice el Señor, acéptalo. Recíbelo por fe. Recíbelo. Necesito tu fe, te dice el Señor. Necesito tu fe. Necesito tu fe. Necesito que aceptes el reto.